Hola chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, bueno, en este video voy a desarrollar ejercicios de la guía 3, ¿correcto? Que es lo que teníamos pendiente. Lamentablemente no pudimos encontrar un horario para juntarnos y verlo eh, en persona esto, ya porque no coincidían, pero espero que vean este video porque es bastante importante para la evaluación que van a tener de la segunda prueba, ¿no es cierto? Entonces estamos en la guía 3. ¿Ya? Y vamos a desarrollar algunos ejercicios, los más importantes que yo considero. El ejercicio 1 dice así: complete cada tabla con la información solicitada. Use regla de medir en caso de ser necesario. Ok, esto corresponde a un problema de escalas, ¿ya? Tenemos un auto, ¿correcto? Y la escala me la están dando 1:8. El largo de la miniatura de este auto, porque es una miniatura, es de 53 centímetros. Y me están preguntando el largo real en centímetros y en metros, ¿correcto? Entonces aquí nosotros tenemos que ocupar un triángulo que habíamos visto, que era T, P y D, para determinar, ¿no es cierto?, los valores, para poder reemplazar. Eh, el T correspondería a terreno, no sé si se recuerdan, y eso es el largo real, en la realidad. El P significa plano o dibujo, o miniatura también en este caso, y el D es el denominador de la escala, deno de la escala. Entonces, en este caso, tengo la escala 1:8, por lo tanto, el denominador de la escala, el D es 8, ¿ya? Me dan el largo de la miniatura, o sea, del dibujo, el P, ¿ya? Eso correspondería a 53 centímetros, ¿ya? Entonces, obviamente, tengo que calcular el T. Y el T se calcula según este triángulo, de acuerdo a la multiplicación de P por D. Por lo tanto, T va a ser 53 por 8. El T va a ser igual 53 por 8, lo hago en la calculadora, 424 centímetros, ¿ya? Entonces el largo real en centímetros sería 424. Y el largo real en metros, bueno, de centímetros a metros lo tengo que dividir por 100. Dividirlo por 100, ¿ya? Y eso me va a dar 4,24 metros. 4,24 metros, ¿ya? Esos serían los resultados. Veamos el siguiente. Esto es un muñeco, una muñeca de 5,5 centímetros, es bastante chiquitita, ¿ya? ¿Qué es lo que me piden? La escala, no la tengo, ¿ya? Pero tengo la altura real y tengo la altura, ¿no es cierto?, del dibujo. Esto puede ser un dibujo también, o un muñeco, da lo mismo. Entonces en este caso aquí dicen, bueno, es un dibujo, ¿ya? Entonces sería 5,5 centímetros aquí. Ujú. Aquí tengo que colocar la altura real en centímetros.
si la altura real en metros es 1,65 metros, en centímetros yo lo multiplico por 100. Sería 165 centímetros. ¿Correcto? Por lo tanto, haciendo nuevamente el TPD para descubrir cómo se determina la escala, me doy cuenta que la escala, el D, si yo lo tapo con el dedo, voy a tener que es T dividido en P. ¿Ya? Por lo tanto, el denominador de la escala va a ser 165 centímetros dividido en 5,5 centímetros. Es muy importante dividir con las mismas unidades. Centímetro dividido en centímetro. Por lo tanto, el D es 30. Pero D significa denominador de la escala. Por lo tanto, sería la escala 1 es a 30. La escala es 1 a 30. La vamos a anotar ahí. 1 a 30. ¿Correcto? Eso es con respecto a los ejercicios con escala. Esto lo tienes que dominar bien porque sí o sí van a entrar en la prueba. Siguiente ejercicio. En un bosque al sur de Chile hay dos tipos de árboles autóctonos, canelos y araucarias. La razón entre la cantidad de canelos y la cantidad de araucarias es de 8 es a 9. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir como me lo están dando. ¿Ya? Estos son dos puntitos. No me salen muy bien los puntitos en la tablet. Ok. Pregunta A. ¿Cuál de los dos tipos de árboles se encuentra en mayor cantidad? Recordemos que esto corresponde, el 8 corresponde a canelos y el 9 a araucarias. Por lo tanto, esto significa que mientras hay 8 canelos, hay 9 araucarias. Esa es la proporción que está siendo presentada. Por lo tanto, ¿qué tipo de árboles se encuentran en mayor cantidad? Las araucarias. Ujú. Siguiente pregunta. Si hay 243 araucarias, ¿cuántos canelos hay en el bosque? Esto lo hago con una regla de 3. ¿Por qué? Coloco 8 a 9, la proporción, que yo sé que es canelos, la proporción entre canelos y araucarias, y me dicen si hay 243 araucarias. Entonces yo reemplazo las araucarias por 243. Es a los canelos. O sea, 8 a 9 es, ¿no es cierto?, como canelos es a 243. De aquí se me formó una proporción en la cual yo la puedo determinar por regla de 3. Multiplico cruzado y divido por la restante. ¿Correcto? Por lo tanto, canelos va a ser igual a 243 por 8 dividido en 9. O sea, 243 por 8 dividido en 9. Y eso es 216. O sea, manteniendo la misma proporción, si es que hay 243 araucarias, tienen que haber 216 canelos. Ujú. ¿Se entiende? Eso sería el ejercicio 2. Ejercicio 3.
Una empresa exporta 3 tipos de frutos secos: almendras, nueces y pasas. Las cantidades de cajas exportadas mensualmente se encuentran en la razón 5, esa 7, esa 8. Si en total se exportan 1200 cajas, determine A, la cantidad de cajas de cada producto. Ya. Vamos a colocar A de almendras, N de nueces y P de pasas. ¿Ya? Y están en la proporción 5 es a 7 es a 8. ¿Ya? En total, todas ellas forman 1200 cajas. Cajas. Ujú. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer aquí? Tengo que encontrar una constante. ¿Ya? ¿Cómo la encuentro? En definitiva, chiquillas y chiquillos, siempre en estos ejercicios así, tengo que sumar estos componentes. ¿Ya? Aquí me daría 5 más 7 más 8. 5 más 7 más 8. Eso es igual a 20. ¿Qué tengo que hacer con ese 20? ¿Ya? Que va a ser la totalidad de la suma de las proporciones. Yo tomo la cantidad de cajas, las 1200, y las divido por 20. Ujú. Entonces, 1200, usted hágalo en la calculadora, ¿no es cierto? Dividido en 20, y eso me va a dar 60. 60 es la constante. Ujú. Entonces, para saber la cantidad de cajas de almendras, yo tomo ese 5 y lo multiplico por 60. Lo vamos a hacer aquí arribita más ordenado. Almendras, tomo ese 5 que le corresponde como proporción y lo multiplico por 60. Eso me va a dar, ¿no es cierto?, 300. Si quiero saber la cantidad de cajas de nueces, sería el 7 que le corresponde a nueces y lo multiplico por 60. Ya, por 60. Y eso va a ser 420. ¿No es cierto? Y finalmente, si quiero descubrir la cantidad de cajas de pasas, tomo el 8 y lo multiplico por 60. Si se fijan bien, 60 es mi constante porque 60 es lo que yo voy a multiplicarle a cada componente de la proporción de la razón que corresponda. Ujú. Entonces, 60 por 8 serían 480. ¿Correcto? Entonces, si tengo 1200 cajas en total y están en una proporción, las almendras, nueces y pasas de 5 a 7 a 8, ujú, entonces yo tendría 300 cajas de almendras, 420 cajas de nueces y 480 cajas de pasas. Obviamente esto lo puedo comprobar sumando todas las cajas. Si las sumo, 300 más 420 más 480, obtendría las 1200 cajas. Eso es como método de comprobación. Ujú. Siguiente pregunta, la B, dice así. Si el valor de cada caja es de $20, ¿cuál es el valor en pesos chilenos que recibe la empresa? Considere el valor del dólar de hoy, ya. La verdad que el dólar lo vamos a considerar como 800 pesos, ¿ya? Más o menos. Dólar va a ser 800 pesos. Entonces, la empresa exporta 1200 cajas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo?
multiplicarlo por los $20 que vale cada caja, ¿no es cierto? Y ese resultado me va a dar la ganancia, pero en dólares. Si yo la multiplico automáticamente e inmediatamente también por 800, voy a obtener en definitiva la ganancia, pero en pesos chilenos. Por lo tanto, si yo realizo esa multiplicación, me quedarían que la ganancia es de 19.200.000 pesos. ¿Ya? Esa es la ganancia, o lo que recibe en definitiva la empresa. Ese sería el ejercicio 3. Ejercicio 4. Soledad y Jorge son socios que deben comprar un terreno avaluado en 12.840.000 pesos, en forma proporcional al número de acciones que cada uno posee en su sociedad. Si Soledad tiene 140 acciones y Jorge tiene 90 acciones, ¿cuánto le corresponde pagar a Jorge? Esto se hace muy semejante a lo anterior. ¿Por qué? Porque Soledad y Jorge están en la razón 140 es a 90. ¿Yo puedo simplificar esta expresión? Sí. Entonces yo también puedo dividir arriba y abajo por 10. Entonces, esta expresión de que Soledad y Jorge están en una razón de 140 es a 90, yo la puedo expresar como 14 es a 9. Perfecto, para no trabajar con números tan grandes. Entonces, nuevamente, chiquillo, esto también lo puedo escribir así, para que no se confundan. Esa es la proporción, ¿no es cierto? Y eso es lo que tienen que pagar, 12.840.000. 1, 2, 3, perfecto. Entonces, en definitiva, sumo las proporciones. 14 más 9. ¿Cuánto me da esto? 14 más 9 me da 23. Entonces yo tomo los 12.840.000, 1, 2 y 3, los divido por 23 y determinaría una constante nuevamente. La constante aproximadamente es en dinero 558.261 aproximado. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta constante? Multiplicar con la razón que corresponda. Esto es Soledad y esto es Jorge. Entonces, si yo quiero obtener cuánto tiene que pagar Soledad por el terreno de forma proporcional, ¿no es cierto? Tendría que multiplicar la constante por 14. O sea, 558.261 por 14. ¿No es cierto? Y eso me daría aproximadamente 7.815.652 pesos. Pero la pregunta no es Soledad, la pregunta es ¿cuánto tiene que pagar Jorge? Entonces, bueno, para determinar Jorge, yo tomo la constante nuevamente, 558.261, y lo multiplico por 9, que es lo que le va a corresponder a Jorge. ¿Ya? Entonces Jorge debe pagar 558.261 por 9. 5.200.000
24.348 pesos, más o menos. 49, ¿ya? Eso en definitiva. Esa sería la pregunta 4. Ujú. Vamos a hacer la pregunta 6. El siguiente dibujo representa la relación entre los ingresos mensuales de Alejandra y Pablo. Entonces tenemos un pequeño dibujito en donde tenemos que contar las partes que representan a Pablo, que son las amarillas. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Ujú. Entonces nosotros le colocamos aquí 5. Y Alejandra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, la relación, ¿no es cierto?, de los ingresos de Pablo con Alejandra es 5 es a 7. Se sabe que Alejandra gana 250.000 pesos más que Pablo. Ujú. ¿Cuál es el ingreso mensual que recibe cada uno? Entonces, ¿cómo lo podemos representar? Se sabe que Alejandra gana 250.000 pesos más que Pablo. Por lo tanto, Alejandra va a ser igual a 250.000 pesos más lo de Pablo. Perfecto, eso es trascendental, saberlo. Ujú. Por lo tanto, aquí, si se fijan, hay una, ¿no es cierto?, proporción. Donde dice Alejandra, voy a dejar esto, 250.000 pesos más Pablo. Por lo tanto, Pablo va a ser a lo de Alejandra, pero representado por la forma que les estoy diciendo, va a ser igual a la proporción de 5, a la relación, perdón, entre 5 es a 7. ¿Ya? Y aquí lo multiplico como una ecuación. Si ustedes no saben, se multiplica cruzado. Es decir, esto está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Esto está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. ¿Cómo me quedaría? P por 7 es igual a 5 por 250.000 más P. ¿Correcto? Eso sería 7P es igual a 250.000 por 5. 1.250.000 más 5P. Paso el 5P al otro lado. Entonces, al pasarlo al otro lado me queda con signo negativo. Esa 1.250 puntos. 1.250.000. Continuando, me faltó un poquito de espacio, pero aquí 7P menos 5P es 2P. Es igual a 1.250.000. Por lo tanto, P, lo voy a escribir aquí arriba, P va a ser igual a 1.250.000 dividido en 2. Por lo tanto, P va a ser 625.000. ¿Ya? P es 625.000. Entonces, ¿cuál es el ingreso mensual que recibe cada uno? Aquí este ejercicio lo acabo de hacer, ¿no es cierto?, con regla de 3.
Pablo, ¿no es cierto?, va a recibir 625.000 pesos, que es lo que determiné, y Alejandra va a recibir, ¿no es cierto?, 625.000 pesos más 250.000 pesos. Porque me dicen que originalmente Alejandra gana 250.000 pesos más que Pablo. Entonces sería 875.000 pesos. Perfecto. Ujú. Y el último ejercicio de esta guía que voy a hacer es el 7. El trabajador A y el trabajador B reciben un bono cada uno. Trabajador A, trabajador B. Por cada 5 pesos de bono recibido por el trabajador A, el trabajador B recibe 8. Si el monto total del bono que recibe el trabajador B es 131.200, ¿cuánto es el monto del trabajador que recibe el trabajador A? Entonces, donde dice B, yo puedo reemplazar, quedaría así. Lo reemplazo por 131.000 pesos. Entonces, A es a 131.200 pesos, como 5 es a 8. Y aquí, regla de 3. Para determinar A, ¿no es cierto?, va a ser la multiplicación cruzada entre 131.200 por 5 y dividido por el restante, que es 8. 131.200 por 5 dividido en 8. Sería A igual 82.000 pesos. Eso es lo que recibiría A si es que el trabajador B recibe 131.200. ¿Correcto? Espero que hayan entendido, chiquillos, la resolución del problema. eh, Cosa que esta guía es súper importante para desarrollar una buena prueba. Un cordial saludo, que estén muy bien.